Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que son las dislipidemias. Muchos de nosotros habíamos escuchado que ya sean nuestros familiares, vecinos, amigos, etcétera, han padecido alguna alteración en grasas en sangre, que no le damos la importancia necesaria porque pensamos que es algo técnico y nada más. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que, no sé, la vecina le salió el colesterol elevado o que tenemos los triglicéridos elevados? Y como no es algo como que se clasifica como una enfermedad, no le damos la importancia necesaria y dejamos que este siga pasando, o seguramente nuestro médico nos dio una pravastatina, una torvastatina, un benzafibrato y decimos, X, no me gusta estar tomando medicamentos, los voy a dejar ahí total. Yo solamente fui a consultar porque tengo lo de la presión alta y ya. No, aguas, es algo muy importante. Y si tenemos el fármaco, tenemos que consumirlo por el tiempo que dictamine nuestro médico de cabecera. ¿Ok? Por eso la importancia de este tema y vamos a ir abordando poco a poco cada una de las características de las dislipidemias. Y no es nada raro de que casi 9 de cada 10 mexicanos estemos padeciendo una dislipidemia silenciosa y por supuesto que no nos ha dado ningún tipo de molestia, no nos ha generalizado ningún tipo de síntoma y por lo tanto, como no nos sentimos mal, no hemos consultado y no sabemos que la estamos presentando. Entonces, con este tema vamos a profundizar, vamos a saber las características para poder tener el tratamiento oportuno, sea farmacológico, sea nutricional y como complemento una suplementación. Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizada por las alteraciones en las concentraciones de las grasas o de alguno de sus componentes en el torrente sanguíneo. ¿Y cuáles son ese tipo de grasas? La más famosa son el colesterol, los triglicéridos y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado sobre el colesterol bueno y el colesterol malo. Existe algo que se llama colesterol de alta densidad y colesterol de baja densidad. Y por ello, por las siglas en inglés, lo vamos a encontrar como HDL y LDL, que siendo el HDL el que se conoce como colesterol bueno y el LDL como colesterol malo, y es el que tenemos que evitar o tenemos que procurar que esté en niveles bajos. Entonces tenemos estas denominaciones que son las principales lipoproteínas. ¿Por qué? Porque van a ser grasitas que van a estar unidas a una proteína y se va a formar lo que es el LDL, HDL, VLDL, entre otras. ¿Cuáles son estas? Las más populares, siempre vamos a encontrar el LDL, HDL y VLDL, que actualmente se le conocen como pequeñas y densas. Este cuadro es bastante técnico y no voy a entrar en detalles más allá de la parte de fisionomía. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos interesa de este cuadrito es la parte del origen. Porque si entendemos el origen vamos a saber perfectamente a qué suplemento podemos recurrir o qué nutrimentos necesitamos para poder bajar las concentraciones de estas grasas en sangre. El VLDL, que son las pequeñas y densas que son bastante peligrosas, usualmente se empiezan a producir en exceso en la parte del hígado. También tenemos la parte del LDL, que son las de baja densidad, que se van a producir a través de las IDL. Y esas IDL normalmente las van a producir varios tejidos y también principalmente se va a producir en el hígado. Y el HDL se va a producir en otro tipo de tejidos, como las glándulas suprarrenales en la parte de los riñones. ¿Ok? Entonces, entendiendo la parte de dónde vienen estas lipoproteínas, vamos a saber más adelante por qué voy a recomendar este fármaco, este nutrimento o este suplemento. Entonces tenemos la parte del colesterol. El colesterol es un componente esencial en todas las células de los mamíferos y va a servir como precursor a muchas de las hormonas. O sea, realmente, siempre que nosotros pensamos en la parte de macronutrientes, tenemos que pensar en que los más importantes son la parte de los carbohidratos o hidratos de carbono, porque van a presentar la base de toda energía. Por lo tanto, siempre tenemos que procurar consumir la cantidad suficiente de carbohidratos y no eliminarlos, no limitarlos, no suprimirlos de nuestra dieta del día a día, porque son
totalmente esenciales. Y el segundo componente más importante en nuestra alimentación son las grasas. Y quedando en tercer lugar, la parte de las proteínas. Entonces, una grasa es sumamente esencial y sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque de las grasas van a salir muchas de las funciones hormonales. Cuando nosotros hacemos tipos de alimentación extremistas en los cuales eliminamos carbohidratos o vimos porque cierto video en que encontré, cierto vecino me recomendó, cierto TikTok me recomendó estos ayunos intermitentes o estas dietas keto que no van a estar planificadas por ti misma, tienen que ser planificadas por un profesional de la salud para que no hayan alteraciones. Y cuando nosotros lo hacemos como Dios nos dio a entender o como leímos en internet o como lo estaba llevando mi vecina, luego vamos a tener muchos incrementos en nuestros laboratorios. Entonces realmente hay que entender que las grasas, carbohidratos y proteínas son sumamente importantes en nuestra alimentación y tienen una función que cumplir dentro de la misma. Entonces se va a sintetizar dentro de la mayoría de los tejidos y especialmente en el hígado y en la mucosa intestinal. Entonces es completamente importante. Yo siempre que doy una plática acerca de la parte de la circulación adecuada, siempre les menciono que debemos pensar que nuestro cuerpo es como una gran tubería en la cual al momento de abrir la llave tiene que circular el agua en este caso por todas estas tuberías, ¿ok? Sin embargo, ¿qué sucede en nuestro lavamanos cuando nosotros no desechamos los alimentos y dejamos que vayan dentro del desagüe? Se va a tapar, entonces empieza a incrementar el agua adentro, no se va a filtrar adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque se va a ir tapando, se va quedando residuos por dentro y esta tubería va siendo más estrecha, más estrecha, más estrecha. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a traer problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque como las arterias ya no tienen la luz completa para que circule adecuadamente la sangre, lo que va a hacer es que se va a ir tapando por ese tipo de grasas. Entonces el corazón, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que presionar con más fuerza cada vez para que en ese mínimo espacio que hay para que circule la sangre pueda proyectar y llegue la sangre hacia toda la parte de los tejidos que tiene nuestro organismo. Entonces esforzamos el corazón, engrosamos el corazón y algunas de las grasas vamos a ver que van a endurecer las arterias. Las arterias son bastante flexibles, tienden a dilatarse y contraerse según las necesidades. Sin embargo, cuando estas grasas incrementan, vamos a irlas endureciendo, dando un riesgo de fracturación, de formar trombos o de problemas ya mucho mayores. Entonces hay que cuidar mucho que el colesterol siempre esté bajo, que los triglicéridos estén bajos. ¿Por qué? Porque son muy peligrosos, porque todo nuestro cuerpo está determinado por la parte cardíaca. Si el corazón deja de funcionar, entonces ahí acabó todo. Entonces, ¿cuál va a ser el colesterol bueno? ¿Cuál va a ser el colesterol malo? Y pues realmente en cuestiones de colesterol hay que entender que si a lo largo de nuestra vida llegamos a tener un exceso de LDL, este se va a acumular en las arterias, como ven en la imagen, y lo que va a hacer es impedir el paso adecuado de la sangre, como mencionamos. Como que a lo largo de nuestra vida, si a nuestros niños, porque son niños, nosotros empezamos por practicidad a comprar estos juguitos de X marca, Jumex, o agüitas de sabor, porque no las vemos pintadas, pensamos que es más saludable, como las Bonafont, Bonafont Kids, entre muchas otras, y le empezamos a mandar de lunch sus galletitas o galletitas de ya sean emperador o lo que sea, porque las ven en chiquitas y que, bueno, le mando su juguito, le mando sus galletitas y le mando un pingüinito y le mando lo que sea, en vez de cocinar alimentos saludables. O le empezamos a mandar nuestro famosísimo sándwichito de pan blanco del osito y le empezamos a poner mermelada o mantequilla de maní con mermelada o Nutella, etcétera. Ya muchos de los menores de edad, a la edad de 5 años, 6 años, ya están padeciendo de hígado graso, de colesterol elevado y muchos otros de triglicéridos elevados, y ya el niño se está dando la parte de la resistencia a la insulina. Si nosotros nos damos cuenta y nos empezamos a observar
la parte del cuellito de nuestros niños, vamos a ver que hay un oscurecimiento. Eso se le conoce como resistencia a la insulina por un exceso de azúcares en la cual el páncreas deja de producir la cantidad, deja de asimilar la cantidad suficiente de las hormonas, como son la insulina, para meter la glucosa en sangre. Entonces tenemos una resistencia. El páncreas produce insulina, pero nuestro cuerpo no lo empieza a sintetizar. Entonces, muchos de los niños a tempranas edades ya están padeciendo de problemas en grasas, pero como son niños, entonces no le vemos la importancia, pensamos que como están llenitos es sumamente normal y que cuando desarrollen van a llegar a un peso adecuado y ya cuando sucede esto nos damos cuenta de que el niño ya tiene problemas en el corazón, ya se está fatigando mucho al hacer ejercicio, ya se la pasa acostado y tiene sueño todo el día y eso no es normal, ¿ok? Porque muchos de estos síntomas son resultado de las grasas en sangre. Y el colesterol bueno, el HDL, un aumento del HDL favorece a la salud cardiovascular y a proteger el corazón. Las grasas buenas siempre van a ir en contra de las grasas malas y ayudar a reducirlo. Sin embargo, como dato, el HDL es muy difícil de subirlo y solamente se hace si la persona practica actividad física constantemente. Si hacemos ejercicio, salimos a caminar, practicamos zumba, hacemos yoga, cualquier tipo de actividad física que nosotros realicemos nos ayuda a incrementar el HDL. Si no hacemos nada de actividad física, muy difícilmente lo vamos a aumentar o se va a mantener igual o incluso va a bajar y eso es peligroso. El HDL, mientras más alto, siempre va a ser mejor. Y luego está la parte de los triglicéridos. Son un tipo de grasa que son resultado del exceso de alimentación de carbohidratos que se van a reflejar en triacilgliceroles. ¿Por qué? Porque principalmente lo vamos a ver en alimentos ricos en grasa, a grasas saturadas como la mantequilla y algunos aceites, pero solamente se va a elevar por un exceso de carbohidratos simples. No es nada raro que personas que consumen un exceso de refrescos embotellados, los juguitos y ojo, hay que entender que cuando nosotros cambiamos los refrescos, muchos piensan que el sustituir esta marca de refresco oscuro con rojito que nos vende la felicidad de la familia, al sustituirlo por uno de sabor, pensamos que es mejor. Y no, un refresco de sabor es exactamente lo mismo, de igual forma dañino que este refresco oscurito. ¿Ok? Hay que entender que estamos muy equivocados cuando cambiamos. No voy a tomar refrescos embotellados, cómprame un jugo, cómprame Jumex, cómprame de bolsita o cómprame una de sabor. Es lo mismo, no te engañes y no engañes a tu familia. Los jugos son igual de peligrosos que un refresco embotellado oscurito, ¿ok? No hay que entender, no, no, es menos azúcar porque yo lo siento menos dulce. No, el dulzor de un alimento no tiene nada que ver con la cantidad de azúcar que tiene en su contenido, ¿ok? Entonces, el jarabe de maíz de alta fructosa es demasiado engañoso. Algunos se van a sentir más dulces dependiendo de los ingredientes, otros se van a sentir menos dulces, pero el dulzor no tiene nada que ver con el contenido real de azúcar. Los dos, tanto de sabor como el original gaseoso, es igual de contenido de azúcar e igual de peligroso y nos va a llevar a esto, al exceso de triglicéridos en sangre. Al igual que un exceso de tortillas de harina, un exceso de galletas, un exceso de todo tipo de harinas ultraprocesadas y sobre todo sandwichitos con este pan blanco nos va a llevar a un exceso de triglicéridos. ¿Y cómo podemos determinarlo? Muchos cuando llegan a consulta sin que me lo digan o muchos dicen es que no como nada, solo desayuno y no vuelvo a comer hasta la noche o a veces desayuno un café, no como nada y en la noche me ceno un sándwich, etcétera. Bueno, inventan muchas cosas. Y ya cuando vamos preguntando, me dicen, no, es que sí, es que los fines de semana, es que sí, voy masticando poquito en poquito galletitas. ¿Y cómo usted lo sabe, doctor? Pues porque la forma favorita de acúmulo de triacilgliceroles, que es un exceso de azúcares en la alimentación, es la parte del abdomen central. ¿Ok? El abdomen central, cuando tenemos la pancita,
es un exceso de azúcares en la alimentación, diferente a un exceso de grasas como empanaditas, aquí en Mérida los famosos salbutes, panuchos, entre toda nuestra rica gastronomía se va a acumular en la parte de las caderas, ¿ok? Y vamos a tener una forma más redondeada de nuestro cuerpo. Y cuando es solamente azúcares, tenemos solamente la parte de la pancita distendida, pero los laterales no están tan profundizados, que sí, por supuesto, cuando van incrementando se van a reflejar un poquito más en la parte de caderas, pero principalmente es el abdomen. Entonces, si sabemos cómo está la distribución física de la persona, podemos entender qué tipo de alimentación ha estado llevando. Pero esto, lo peligroso es que nos van a producir el endurecimiento en las arterias. Por eso las personas que padecen diabetes padecen triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque en la diabetes nuestro cuerpo, uno, o no está produciendo insulina, o si la estamos consumiendo de manera exógena, no estamos inyectando insulina, la persona piensa que por ya tener tratamiento con insulina, ya puede comer lo que sea. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo insulina. O piensa que por tener la metformina ya pueden comer otra vez en todos sus gustitos, galletitas o tomar de nuevo su refresquito, porque ya estamos tomando medicamento. Y no, también hay que entender que el medicamento no es una cura, te va a controlar, pero si tu alimentación no cambia, vamos a continuar con este círculo vicioso de grasas elevadas en sangre. ¿Ok? Entonces, ojo, que tengamos metformina, que tengamos insulina, no es sinónimo de que ya podemos comer los azúcares que queramos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener triglicéridos elevados, más glucosa elevada, y además de la glucosa elevada, cuando nos hagan nuestra prueba de hemoglobina glucosilada, vamos a salir con un descontrol total. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que los niños, los borrachos y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad. Y la hemoglobina glucosilada nos da un rango de cómo ha estado nuestra glucosa en 3 meses. No se puede modificar, no podemos no comer durante 2 días porque sabemos que nos van a hacer la prueba para que salga bajo la azúcar y triglicéridos. No, no se puede manipular, ¿ok? Entonces estos son muy peligrosos. Endurecen las arterias, eliminan la parte de una adecuada oxigenación y por lo tanto vamos a empezar a sentir un entumecimiento en las manos, un engarrotamiento o endormecimiento en brazos durante las noches. Vamos a sentir nuestro hormigueo en las partes de las piernas o se nos van a entumir y vamos a sentir como piedra constantemente. O nos vamos a sentir muy fatigados, cansados a pesar de haber dormido adecuadamente. ¿Por qué? Porque estas grasas están elevadas y al estar elevadas no hay una adecuada oxigenación porque no está pasando la sangre adecuadamente. Como ven en la imagen, la grasa reduce el espacio de paso de la sangre. Entonces, no hay una oxigenación, tenemos mucho sueño, mucho cansancio, no hay una adecuada oxigenación, empezamos a sentir engarrotamiento y endurecimiento en manos. Entonces, hay que tener muy en cuenta siempre que los triglicéridos tienen que estar abajo, al igual que el colesterol LDL y VLDL y el colesterol HDL, mientras más alto, mejor. Y uno de los principales problemas que va a ser el endurecimiento de las arterias se le va a conocer como aterosclerosis, que va a ser el endurecimiento que se va a ir desarrollando lentamente durante nuestros años con las grasas en sangre y que luego va a reflejarse en un rompimiento o hay muchas personas que ya comienzan a padecer las famosas varices por una mala circulación. Entonces es importante tener en cuenta que el no control o el pensar o el eliminar nuestra paravastatina que sirve para colesterol. Todas las estatinas son para colesterol. Atorvastatina, pravastatina, etcétera, son para colesterol. Y los fibratos, como benzafibrato, es para bajar triglicéridos. El no tomarlos por decisión propia, porque creemos de que, ay, son muchos medicamentos, nos va a llevar a tener mayores problemas a mediano plazo, incluso a largo plazo, y uno de ellos puede ser la aterosclerosis, que es el rompimiento de las arterias por su endurecimiento. Una arteria normal tiene que tener un paso libre completamente de la sangre
Cuando iniciamos con un acúmulo de colesterol, empezamos a elevar los triglicéridos, etcétera, como vamos viendo, va a ir tapando poco a poco la parte del torrente sanguíneo. Y no hay que engañarnos. Los niveles de colesterol y triglicéridos están marcados. Tienen que ser menor a 200 en colesterol, menor a 150 en triglicéridos. Y muchos de nosotros nos engañamos. ¿Por qué? Porque nos hacemos nuestro análisis en sangre, porque tenemos un ISSSTE, tenemos un IMSS y nos lo hacen periódicamente. Y como salió en 210 el colesterol, ¿qué te dice el médico? Ah, estás pasada por un poquito. Cuídate nada más, no pasa nada. Y cuando llegamos a casa decimos, me felicitó el doctor porque no estoy mal, apenas salió. Punto 10, elevado del rango. No, desde que salga 201, 202, 205, 210, ya está elevado el colesterol. Y ya hay que tomar medidas de disminuir la cantidad de grasas que estamos consumiendo, hacer mayor actividad física. Pero muchos decimos, por 10 puntos. Esos 10 puntos a la siguiente que vamos, ya tenemos 250. Y en la siguiente ya tenemos 300. Y en la siguiente ya tenemos 350. Por ese poquito, poquito en poquito. Siempre que esté un poquito más arriba del rango establecido, ya está mal. Porque no se eleva solo porque sí, se eleva por el estilo de vida que hemos estado llevando. Lo mismo pasa con los triglicéridos. Si ya pasamos los 150, ya pasaron los 180, quiere decir que nuestro consumo de harinas, nuestro consumo de azúcares está elevado y nos va a empezar a llevar a una fase avanzada en donde el flujo sanguíneo ya no va a ser adecuado. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos que realizarnos un perfil de lípidos. Casi siempre cuando inician en consulta conmigo, lo que yo les pido es una química sanguínea de 6 elementos que me va a dar glucosa, creatinina, que con esta podemos checar perfectamente la función renal. Me va a dar la parte de colesterol y triglicéridos, que es lo que a mí me interesa. Cuando estos salen elevados, entonces ya hay un nivel más avanzado que es el perfil de lípidos. El perfil de lípidos, ¿qué me va a reflejar a mí? Me va a reflejar colesterol total, me va a reflejar triglicéridos. Del colesterol total me va a decir cuánto es colesterol HDL, cuánto es colesterol VLDL, cuánto es colesterol LDL y cuánto es colesterol no HDL. ¿Ok? Entonces con estos podemos determinar los tipos de dislipidemia que van a tener. Cuando solamente tenemos colesterol elevado, se llama hipercolesterolemia. Cuando solamente son triglicéridos elevados, se le conoce como hipertrigliceridemia. Cuando son los dos elevados, se le conoce como dislipidemia mixta, porque tenemos tanto colesterol como triglicéridos. Usualmente, cuando solamente es colesterol, nos van a dar una pravastatina, que nos va a ayudar a disminuir el colesterol. Cuando solamente los triglicéridos están elevados, nos van a dar un benzafibrato, que este es muy monitoreado y que tenemos que tener mucho cuidado de utilizarlo, que no sea tan constante o no más de 3 meses, o dependiendo también de las indicaciones del médico y de qué tan elevados estén, el consumo. Muchos, una vez que les dan el tratamiento farmacológico, les dan, ¿sabes qué? Vas a consumir benzafibrato. Ok, no regresen a consulta y me han llegado personas que consultan conmigo que ya llevan más de un año, 2 años consumiendo benzafibrato. ¿Es de riesgo? Sí, es de riesgo totalmente, porque el benzafibrato no debe usarse tan prolongado. ¿Por qué? Porque nos va a dar riesgos en el corazón, ¿ok? En- entonces, ¿hay que consumirlos? Sí, son sumamente importantes porque sin ellos va a ser muy lento la disminución de las grasas en sangre. Una modificación de grasas en sangre en un diagnóstico de grasas elevadas mínimo lleva de 2 a 3 meses en tratamiento nutricional con farmacología o suplementación y actividad física la disminución. Entonces no hay que engañarse, decir, ok, ya comí bien una semana, van a salir bien mis triglicéridos o colesterol. No, mínimo requiere de 2 a 3 meses disminuir los niveles un poquito. ¿Ok? ¿Es tardado? Sí, sí es tardado.
Porque muchos dicen, es que estoy consumiendo los fármacos, estoy siguiendo la nutrición y de la nada, como me salió barato, porque mi vecina me dijo que en X farmacia los miércoles son de laboratorios, me hice los laboratorios y salieron igual. Y como salieron igual, le dije, ay, ¿para qué me estoy esforzando? Ya no voy a continuar con la dieta, ya no voy a continuar con el ejercicio, porque no baja. No se engañen, no va a modificarse en la semana, no se va a modificar al mes, no se va a modificar ni siquiera a los 2 meses. Tiene que pasar ese tiempo para que la acumulación de las grasas en sangre realmente se refleje en un laboratorio. ¿Ok? Les comento porque sucede muchísimo. O hay quienes me dicen, es que estoy llevando 3 semanas, llevo llevando el tratamiento y me tocó cita y me hicieron sangre, me sacaron la sangre, me dieron los resultados y sigo igual. ¿Qué pasó? No está funcionando la dieta. Así de que no vas a ver un resultado. Solamente comente a la doctora que estás llevando ese tipo de dieta, que estás haciendo actividad física y que te mande laboratorios en 2 meses. Y ya vamos a ver realmente un resultado. ¿Ok? ¿Y cuándo hay que realizarlo? En niños ya se puede hacer la prueba de perfil de lípidos. Sin embargo, a partir de los 20 años de edad, siempre una vez al año tenemos que hacernos un chequeo. Ya sea una química sanguínea, ya sean de los elementos que ustedes quieran, o lo que yo recomiendo, biometría hemática, para ver qué tal y eliminar riesgos de anemia, ver nuestro funcionamiento, nuestro sistema inmunológico, una química sanguínea de 6 elementos y un perfil de lípidos. Hay quienes se hacen de 42, de 82, de 20.000 elementos, los que sean. ¿Está bien o está mal? Está bien si sabes interpretarlos. Está mal si no lo sabes interpretar. Porque muchos dicen, es que me salió que la enzima fulanita de tal no está completa y me salió un riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Realmente no se determinan así. Te van a salir muchas veces, algunas van a salir altas, otras van a salir bajas. Depende mucho lo que comiste, si no has comido, si has evitado ciertos alimentos. Las partes enzimáticas van a variar muchísimo. Entonces, ese tipo de estudios, si no te los indicó el médico, hacerse un chequeo de todo y que algo sale elevado que no sabes ni qué es, no nos va a llevar a una respuesta de decir, ah, no, voy a tratarlo a tiempo. O sea, siempre los básicos son química sanguínea, biometría hemática, perfil de lípidos. Son los que nos sirven y son los que podemos revisar y que podemos vincular a muchas enfermedades o tratamientos. Entonces, a partir de los 20 años, mínimo una vez al año, todos debemos de realizarnos un checklist de estos laboratorios para saber cómo estamos en nuestro funcionamiento y si encontramos alguna alteración, poder detectarla a tiempo y llevar inmediatamente nuestro tratamiento nutricional y farmacológico en caso que sea necesario. Entonces, como bien les había dicho, la parte de los triglicéridos tienen que ser siempre menor a 150, colesterol total menor a 200, HDL tiene que ser mayor a 40 y lo óptimo de LDL siempre tiene que ser menor a 100. Entre 100 y 129, pues bueno, estamos todavía bien, estamos como que en rangos adecuados, pero pues ya hay quienes sí se pasan, o sea, arriba de 160, 190, y estos no se elevan por el susto. Muchos dicen, es que como salí el otro día y casi atropellan y lo que sea, me dio un susto y por eso me elevó las grasas en sangre. No, hay que saber y ser conscientes y honestos con nosotros mismos de que hemos estado consumiendo alimentos fritos, que hemos estado consumiendo alimentos ultraprocesados, hemos estado comiendo la pizza, la hamburguesa, hemos estado comiendo las galletitas, estamos tomando refrescos, etcétera. Entonces, las grasas en sangre no van a mentir, se van a elevar y esas no son que se eleven de un día a otro. Mínimo lleva 2 meses de una mala alimentación para que éstas se vayan incrementando. Hay causas naturales, sí, hay hipercolesterolemia familiar e hipertrigliceridemia familiar, pero créanme que es muy raro, casi nadie lo padece y las estadísticas en la población mundial son muy bajas de que una persona solo porque sí llega a 800 sus triglicéridos o llega a su colesterol elevado. Ahora, hay circunstancias fisiológicas que nos van a elevar las grasas en sangre. Por ejemplo, el embarazo nos eleva las grasas en sangre, nos eleva el colesterol, pero hay rangos, no tan extremo. O sea, sí lo vamos a ver elevado, pero es un poco. Y hay como que sus dígitos de que, no debe pasar más de esto. Pero cuando ya nos elevamos mucho más allá, algo estamos haciendo o ya le estamos metiendo
muchos dulces a la piñata y por eso estamos elevando las grasas en sangre como los triglicéridos o el colesterol, que también puede ser peligroso para la salud del embarazo. Y bueno, ¿cómo las vamos a clasificar? Como bien les comentaba, hay las primarias por algunos trastornos genéticos o también hay las secundarias. ¿Algunos medicamentos nos van a elevar grasas en sangre? Sí. Nefropatías, o sea, cualquier persona que padezca alguna enfermedad en los riñones, vamos a elevarnos algo las grasas en sangre. La diabetes nos va a elevar triglicéridos si no la controlamos adecuadamente. El hipotiroidismo tiende a elevarnos algunas grasas en sangre. Entonces hay que tener muy en cuenta esto para poder saber si padecemos o estamos dentro del rango de factores de riesgo, hacernos nuestro chequeo constantemente, aunque no lo esté mandando el médico. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Pues bueno, va a haber una fatiga crónica, nos vamos a sentir cansados, no vamos a querer hacer absolutamente nada. Al momento de despertarnos por la mañana vamos a sentir un ligero mareo, como nos desestabilizamos. Pensamos que es normal por la edad, por el cansancio, pero no es así. A veces las grasas en sangre son la solución. Podemos sentir dolores abdominales constantemente, sobre todo porque tiene mucho que ver con la vesícula biliar. Por el consumo excesivo de grasas o producción excesiva de grasas, la vesícula biliar va a trabajar para poder emulsionar esas grasas, entonces sentimos ese dolorcito. Vamos a tener un poquito de disnea, que es la dificultad para respirar, sobre todo en caminatas constantes, largas, etcétera. Vamos a tener muchos dolores de cabeza, mareos. Puede ir incrementando el tamaño del vaso. Entonces esto no es tan saludable, es un poquito peligroso. También vamos a tener una hepatomegalia y también esto nos va a llevar luego a un problema aún peor, que es el hígado graso, que veo que muchos lo toman tan a la ligera que preguntan, ay, ¿qué me tomo para hígado graso? Es que quiero algo más natural. Amiga, el hígado es parte de la función esencial en casi todo el metabolismo del cuerpo humano. Créeme que necesita un tratamiento muy serio, farmacológico específico, para poder un poquito regenerar el hígado. No por creencias pensar en quiero algo más natural, porque no, es algo muy serio tener un hígado graso. Luego hablaré de él, pero sí, es una enfermedad y es una enfermedad muy seria que necesita realmente la atención necesaria cuando la padecemos. Y podemos sentir, como bien mencioné, la parte del hormigueo, entumecimiento en brazos y piernas. Entonces son muchos de estos síntomas que vamos a estar padeciendo cuando tenemos alguna dislipidemia o tenemos una dislipidemia mixta. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay que hacer sí o sí cambios en nuestro estilo de vida. Por supuesto que tenemos que reducir toda la parte de las grasas en exceso, todos los alimentos fritos, los empanizados. Tenemos que reducirlos sí o sí, porque primero que nada, los aceites quemados aumentan el estrés oxidativo en el cuerpo, llevamos a una muerte celular y pues bueno, el consumo de suplementos multivitamínicos, entre otros, quizás si no nos ayuden tanto. Tenemos que tener una reducción de peso, o sea, de grasa, en dado caso que padezcamos un sobrepeso o una obesidad. Y recuerden que actualmente se le conoce como enfermedad crónica basada en adiposidad. Reducir, por supuesto, el alcohol. El alcohol es uno de los principales que nos llevan a tener triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato y al ser un carbohidrato en exceso, todo alcohol en exceso, se va a producción de triacilgliceroles. Hay quienes dicen, es que, ¿qué pueden tomar? Toma lo que sea, pero no le quiten el alcohol. ¿Sabes qué, amigo? Lo siento, puedes quitar y tomar hasta el fármaco más caro que te encuentres. Si no reduces el consumo de alcohol, vamos a estar produciendo aún más triacilgliceroles, triglicéridos que se acumulan en la zona abdominal. Tenemos sí o sí a realizar actividad física para poder incrementar el HDL y las grasas saludables nos ayudan a combatir las grasas negativas en sangre. Y tenemos que mejorar la parte dietética, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de vegetales, porque ahí se encuentra esta fibra, que la fibra va a evitar que se absorba el colesterol.
¿ok? Entonces sí tenemos que hacer muchas modificaciones en la parte de nuestro estilo de vida, respetar el tratamiento farmacológico para poder tener una disminución en grasas en al menos de 2 a 3 meses mínimo en cambios en nuestra alimentación y sostenerlos, no solamente llevarlos por un tiempo corto. Y pues bueno, siempre preguntan entonces, ¿y qué voy a recomendar? ¿Qué suplementos? Mucho bla, bla, bla. Y yo solamente vine para ver qué suplementos voy a recomendar a mi cliente. Pues bueno, pues vamos. Lo principal es la fibra prebiótica. ¿Por qué prebiótica y no fibra de cereales? Porque me gusta la prebiótica. Por eso, si quieres fibra de cereales, usa fibra de cereales. Pero la prebiótica, la inulina de agave, va a alimentar algo muy importante, que es la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal es esta colonia de microorganismos que van a encargarse de absorber, metabolizar y llevar muchos procesos en el organismo. Entonces, si además de consumir fibra, que sabemos que ya les comenté, nos evita la absorción de grasas y ayuda a metabolizar un poquito más rápido el colesterol, pero también vamos a alimentar nuestros microorganismos dentro de nosotros y nuestra flora intestinal, como se le llamaba antes, para estar saludable. Entonces es mucho mejor una fibra prebiótica. No quiero, no me gusta. Bueno, pues consume la de cereales que sabe a vainilla. No tiene nada de malo. Simplemente yo por recomendación profesional pienso que una prebiótica vamos a matar dos pájaros de un tiro. Alimentamos nuestra microbiota, que una microbiota sana nos libera de la disbiosis intestinal que nos lleva a un incremento de peso, nos ayuda a restablecer esa microbiota, que crezcan esos microorganismos saludables y además nos ayuda a bajar el colesterol LDL. El café termogénico, este es mi favorito y este es indicado para todo tipo de personas. Mentira que este te va a generar un calor en el cuerpo y ese calor en el cuerpo te va a hacer sudar y bajar grasa. Mentira. La termogénesis del café termogénico no tiene nada que ver. El nombre es totalmente genérico. Lo que funciona del café termogénico es su principio activo, que es el polinicotinato de cromo. El picolinato de cromo o cromo en sí nos va a ayudar a metabolizar los hidratos de carbono. Si nosotros metabolizamos los carbohidratos, bajamos las grasas en sangre, mejoramos la sensibilización a la insulina cuando hay una resistencia a la insulina y por ende nos ayuda a bajar estas grasas en sangre. Así que nos sirve para personas que viven con diabetes a mejorar la absorción en glucosa, disminuir la glucosa libre y mejorar nuestros laboratorios, así como también cuando padecemos dislipidemias. Ayuda a reducir totalmente el LDL y por supuesto que el cromo nos ayuda con el colesterol bueno, que es el HDL, que como bien comentábamos es el que necesitamos que esté más elevado. El cardo mariano, si recordamos las primeras diapositivas de en dónde se van creando estas grasas, muchas de ellas son en el hígado. Entonces permite regular los niveles elevados del colesterol LDL en sangre, ayudando a promover la salud cardiovascular, previniendo muchas de las enfermedades como la aterosclerosis y disminuye la grasa visceral. ¿Por qué? Porque un exceso de estas grasas sabemos que nos va a llevar a un recubrimiento en el hígado, en el corazón, nos lleva a una cardiomegalia, una hepatomegalia, un hígado graso, etcétera. Entonces nos ayuda a reducir grasa visceral, nos ayuda a reducir el LDL en sangre y también nos ayuda con los triglicéridos. Y los omega 3, 6 y 9. Muchísimos estudios, los omegas son mis favoritos. Hay muchos estudios que nos dicen que estos ácidos grasos van a tener beneficios antiarrítmicos, antitrombóticos y va a mejorar el perfil de lípidos. Los trombos van a ser muy comunes cuando tenemos los triglicéridos elevados. Entonces protegernos con unos omegas nos van a ayudar muchísimo a poder tener una salud cardiovascular. Y los omega 3 van a disminuir los triglicéridos y también van a disminuir el colesterol total. Entonces, esta serie de suplementos están completamente relacionados con la parte de la salud cardiovascular y como tratamiento adicional
a cualquier dislipidemia. No sustituye los fármacos, simplemente nos ayuda a mejorar por las características que tienen, a disminuir las grasas, ayudando al fármaco y poder tener unos niveles adecuados en un menor plazo. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, escuchar, compartir, compártanlo a todos sus grupos, compártanlo con familiares, compártanlo con quienes ustedes deseen, a quienes les pueda ayudar esta información para poder conocer un poco más acerca de lo que sucede en nuestro organismo, ¿ok? Para todos los que deseen comprar algún suplemento, pueden checar en la cajita de la información el link directo a mi tienda virtual donde pueden escribir el nombre del suplemento, dan clic en el carrito, lo agregan, lo envían, hacen su pago por PayPal o como quieran y la empresa directamente se los envía hasta sus hogares en un lapso de 3 a 5 días hábiles. No es conmigo el proceso, es directamente con la empresa donde hacen la compra y se lo mandan a la comodidad de su hogar, totalmente certificado. Para quienes deseen consultas nutricionales, no importa de qué estado de la República me estés viendo, yo me especializo en la consulta en línea. Me fascina la consulta a través del monitor, así que puedes agendar con toda confianza de que vas a tener los resultados que tú quieras con la mejor tecnología. Entonces puedes agendar conmigo, ya sea en mi sitio web que está igual abajito, o, o puedes ir directamente a mi número celular para que podamos chatear, comentar un poquito acerca del caso y podamos agendar tu sesión virtual. Entonces yo me despido, cualquier duda déjenlo en los comentarios. Gracias.